Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén escuchando. Bienvenido a una emisión más de nuestro programa Ingeniería Química en 5. Agradecemos mucho a todas las personas que nos siguen escuchando o viendo por nuestros canales y redes sociales, YouTube, Spotify, Facebook, Apple Music. Y queremos seguir agradeciendo el interés que tienen en nuestros últimos programas. Hemos tenido bastantes vistas en muy poco tiempo y nos han seguido llegando muchos mensajes acerca del interés que tienen en los temas que ponemos en la mesa, pues cada emisión que nos presentamos ante ustedes. Las últimas veces que hemos hablado un poquito de inteligencia artificial, que hemos hablado sobre estas nuevas tendencias sobre la generación de combustibles a partir de residuos como dióxido de carbono o la producción de hidrógeno verde, pues han sido de mucho interés. Por ahí recibí un mensaje de algunas personas desde Perú que estos últimos episodios les han parecido muy interesantes, ya que se están tocando temas de actualidad y temas que a veces es difícil entender y que nos agradecen que los podamos presentar en una forma digerida, fácil y accesible a todos los niveles académicos e incluso a la gente que no está familiarizada con temas de ingeniería a este nivel. Y bueno, pues como en todas las emisiones, nos acompaña Juan José, Hola, saludos. Gabriel, Saludos a todos. César, Hola a todos. Eduardo. Hola, hola, saludos a todos. Y bueno, pues en este mismo sentido, siguiendo con estos temas que hemos venido manejando en estas últimas semanas, sobre cuestiones de inteligencia artificial, sobre cuestiones de estos nuevos combustibles como el hidrógeno verde, como la captura de CO2, los e-combustibles, el día de hoy queremos poner en la mesa pues un tema que es como natural y continuación a estas temáticas que hemos estado manejando en estos últimos episodios. Y en este caso vamos a hablar de un tema también de mucha actualidad que se está haciendo muy vigente, que es la cuestión sobre la electrificación de la industria química. Cuando uno escucha este concepto, en realidad parece un poco, pues, como contradictorio, porque cuando uno lo piensa, la generación de electricidad, al menos a nivel global, uno se lo imagina a partir de termoeléctricas o a partir de ciertos procesos que usualmente emiten gases de efecto invernadero, ¿sí? En el caso particular de nuestro país, pues lo primero que podemos pensar, en el caso particular de todos nosotros que estamos en la región del Bajío, pues en la gran termoeléctrica que está en Salamanca, donde estamos acostumbrados a ver una nube enorme de dióxido de carbono, o también pensamos inmediatamente la generación de electricidad por algunas otras fuentes que implican, pues, el uso de combustibles fósiles que a la larga vienen a contaminar. Entonces, cuando uno habla sobre la cuestión de la electrificación de la industria química, parece un contrasentido, el cual es parte de lo que en este episodio queremos platicar, cómo es la idea y cuál es el concepto detrás de esto, ¿no? La Agenda 2030 pues está siendo muy insistente en lograr los objetivos que se plantearon, aunque cada vez se ven más lejanos, de acuerdo a la reunión que se tuvo hace casi un año, en diciembre del año pasado en Dubái, pues realmente esto no parece ser que lo vayamos a lograr en el año 2030, los objetivos, en particular la cuestión de los objetivos hacia lograr la disminución de los gases de efecto invernadero para el efecto en el cambio climático. Sin embargo, pues las industrias están conscientes de esta situación y estamos tratando de transitar hacia nuevas tecnologías con la intención de lograr mitigar esta situación del efecto del aumento de la temperatura. Podemos ver claramente en estas últimas semanas grandes huracanes, sequías, como en el caso particular de México que vimos en estos últimos años y en estos últimos meses se agudizaron y que afortunadamente en casi todo el país las lluvias vinieron a aliviar esta situación que ya estaba siendo muy complicada, pero que en el fondo son fruto de estas cuestiones asociadas al cambio climático, ¿no? Y en ese sentido, esta idea de la electrificación lo que busca es, de algún modo, intentar que esta sustitución del uso de combustibles fósiles que se requieren en la industria se obtengan a partir de medios que parecen completamente novedosos y que hasta hace algunos años muchos de ellos eran cuestión como de laboratorio. Por ejemplo, reactores electroquímicos, procesamiento con plasma, procesos y síntesis de procesos asistidos con microondas, por ejemplo,
lo cual guían a procesos que son menos intensivos en la emisión y la generación de contaminación por medio de gases de efecto invernadero. Sin embargo, ahí el problema es si cómo vamos a generar la electricidad que va a sostener estos procesos novedosos como el microondas, el plasma, reactores electrificados, inclusive ya se habla de procesos de destilación electrificados. Entonces, el gran reto es ver cómo a partir de energías renovables, tal vez solar, tal vez eólica, o algún otro tipo o si tenemos una planta cercana a alguna costa, tal vez la energía que podemos provenir del mar o de alguna otra forma de algún tipo de energía potencial que no implique la quema de gases, perdón, la quema de combustibles fósiles que generen gases de efecto invernadero, poder generar la electricidad que mueva digamos, ciertos dispositivos o que genere la electricidad en estos dispositivos. Y en ese sentido, pues puede haber muchas situaciones que pueden ponerse en la mesa. Mucha gente dirá, bueno, pero la producción de los waffles de las celdas fotovoltaicas no implica contaminación, no se generan gases de efecto invernadero. O, por ejemplo, a la hora de que, no sé, estas cuestiones de estas condiciones un poco extremas en el plasma o en el microondas no implican también a la larga otro tipo de contaminación, no sé, por radiación o qué sé yo. Entonces, al final del día, pues son muchas cuestiones. Tal vez aliviamos un problema y, como se diría coloquialmente, pateamos el bote para otro lado, ¿no? Pasamos el problema de un lado a otro. Pero bueno, finalmente, desde el punto de vista industrial, podría ser una tecnología que habría que valorar contra los efectos secundarios que me pueden generar la generación de la electricidad o los efectos digamos, como toda tecnología nueva, tiene sus pros, tiene sus contras, tiene sus retos, tiene sus oportunidades. Y en ese sentido es parte de lo que queremos discutir en esta ocasión, en esta mesa que tenemos el día de hoy. Y quisiera abrir la primera pregunta, pues con Eduardo, y poner en la mesa, pues, la pregunta de inicio, ¿no? ¿Por qué pensamos que la electrificación es un factor clave para que podamos lograr ese NIT cero, que es el gran ideal de la Agenda 2030, y abatir la emisión de gases de efecto invernadero y tener una industria sostenible? ¿Por qué estamos apostando a esta idea de electrificar como esa gran solución y qué ventaja tú ves contra otros enfoques que ya se han estado manejando, Lalo? Y gracias por la pregunta. Pues yo creo que el enfoque que se le está intentando dar y que se cree que puede ser la solución para abatir estas cuestiones es porque de alguna otra manera ya tiene cierta madurez tecnológica, ¿no? O sea, ¿qué involucra la electrificación? Así diría Javi Noble, pues si quemo algún combustible y produzco CO2, pues ya no quemo nada y que siga funcionando y pum, acabamos con la contaminación. En este caso, pues es eso, ¿no? O sea, suplir o cambiar el uso de combustibles que te generen CO2, entiéndase el combustible que ustedes utilicen su favorito. Y utilizamos electricidad para que funcione lo que tenga que funcionar, entiéndase autos, entiéndase la industria, lo que sea, ¿no? Entonces, el hecho de que ya haya actualmente cierto avance tecnológico, por ejemplo, justamente en los autos, pues puede ser como un indicio de que probablemente por ahí podamos llegar a ese NIT cero. Existen muchas tecnologías que ustedes ya conocen, que si los paneles solares, algunos detalles, que si la electrólisis, o sea, detalles de ese estilo que dan indicios de que sea posible alcanzar ese net cero. O sea, digamos que el punto medular es sustituir los combustibles de origen fósiles que se les achaca toda esta cuestión de los gases de efecto invernadero, suplirlos por el uso de energía y pues descarbonizar esa parte. Sin embargo, también hay otras cuestiones ahí como importantes de lado, o sea, a lo mejor ya lo hemos platicado, pero por ejemplo, en el mundo actual se consume mucho hidrógeno. Entonces, no sé, para la producción de amoníaco, en gran parte de la industria química hay un consumo importante de hidrógeno, entonces es un producto que puede ser también producido a partir de la electrificación de la industria, la electrólisis, por ejemplo. O se tiene miras de poder utilizar este tipo de tecnología para poder hacer un switch, para poder hacer una integración con las redes energéticas que ya tienen este tipo de tecnología.
A final de cuentas, pues todo apunta a la sostenibilidad, ¿no? Ya que esto sea, teóricamente, ya por ahí alguien nos deberá de salir a desmentir, pero todo apunta a que teóricamente al hacer este cambio, pues exista competitividad, por supuesto, y sostenibilidad eventualmente. Aquí el detalle, un punto importante es justamente el enfoque, ¿no? O sea, realmente cuál es la madurez tecnológica que existe. O sea, hay muchos asegúnes, pues, o sea, no es una idea tan directa, hay muchos enfoques en la industria. Digo, en esta parte ya me estoy extendiendo un poco, a lo mejor no sé si Juan José quisiera continuar, pero me gustaría saber, o sea, a mí como espectador de este programa me gustaría saber cuáles son los desafíos técnicos que existen pues actualmente, ¿no? O sea, porque es muy fácil decir, bueno, lo cambio y ya está, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál es, no sé, Juan José, qué ves tú como un desafío técnico para la electrificación o qué enfoques existen actualmente en la industria? Sí, gracias Eduardo. Pues sí, es muy interesante esta perspectiva, ¿no? De la electrificación precisamente de la industria química. Y bueno, como comentas, yo creo que tienen un alto potencial de poder, pues, contribuir, ¿no? A esa disminución. Sobre todo porque más del 10% de toda la energía global, pues proviene precisamente, o la consume precisamente la industria química. Entonces, pensando en ese nivel pues digamos, de demanda de energía, pues digamos, y que el 50% hasta de ese total de energía proviene de fuentes fósiles, pues se hace un prometedor poder llegar a alcanzar pues ese objetivo completamente. Pero bueno, como dices, creo que hay controversia en ese sentido. Sí hay un poco de, pues, mientras esa energía no provenga de una fuente renovable, pues creo que es difícilmente podemos llegar a ese objetivo. Sí, entonces es muy importante que esa energía provenga de una fuente renovable para poder así garantizar pues cero emisiones, ¿no? Por así decirlo, o alcanzar el mínimo de cero emisiones. Y Sobre ahora todo, sí, perdón que te interrumpa, porque se tiene que hacer un análisis de ciclo de vida, como ya hemos dicho, ¿no? O sea, sí, una cuestión compleja, ¿no? Para determinar efectivamente ese net zero. sí, efectivamente creo que es lo más adecuado y la herramienta que tenemos y que nos podría desmentir o decir si realmente los procesos pues en realidad sí son cero emisiones, ¿no? Por así decirlo. Pero sí, aunque pues si no lo hacemos de esa manera, pues solamente pasaríamos la bandeja, ¿no? Pues la industria química se la pasa al sector eléctrico y el sector eléctrico pues ahí a ver de dónde sacas esa energía, ¿no? Para hacerla verde. Entonces pues siento que nomás movemos la bolita para un lado y para otro. Si al final de cuentas si somos así tan específicos, ¿verdad? Entonces es muy controversial pues este punto, creo que sí, pero de que tenemos que hacer esfuerzos por llegar ahí, sí, lo tenemos que hacer. Y bueno, con respecto a la pregunta que justamente comentaste, que estos pues, retos y desafíos y qué es lo que demanda precisamente pues esta industria, pues vemos un chorro creo que la manera como tú ya lo comentaste, la manera de verlo, pues digamos, más tangiblemente es pues el nivel de desarrollo tecnológico que tengan pues estas nuevas propuestas, ¿no? Como comentaste, hay algunas que ya están muy avanzadas y otras que tal vez pues les faltaría completamente. De hecho, nuestro anterior podcast hablamos muy acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno verde, ¿no? Que precisamente pues es una fuente que puede pues contribuir mucho a esta parte, pero se tiene que hacer mucho énfasis. Y bueno, por ejemplo, en procesos de electrificación, sobre todo procesos térmicos, que son muchos de los procesos que pues en la industria química se tienen, pues ahí va muy avanzado, podemos decirlo, ¿no? Que sí, pues, sí hemos podido aplicar esta electrificación a ciertos procesos por obtener precisamente ese calor necesario para realizar los procesos como tal. Entonces, pues de ahí digamos, tiene un nivel tecnológico ya muy avanzado, pero que pues obviamente pues, se tiene que invertir o apostar por sí implementarlo, ¿no? Ya a un nivel, pues ya, digamos, ya a escala real. Es decir, se puede hacer. Algunos otros procesos, como ya los comentamos, las electrólisis, que son, pues ahí están, sobre todo del hidrógeno verde, como lo comentábamos, sí son buenas, pero pues obviamente la inversión pues es bastante elevada. La electroquímica directa, que ya se utilizan ya no reactivos ni catalizadores, sino realmente pues la excitación de los electrones completamente. Entonces llevar este tipo de reacciones pues implica ciertos desafíos técnicos y desafíos pues técnicos y de investigación completamente para poder ya hacer una realidad. No son tan sencillos
pero se tiene que hacer algo ahí completamente. Reactores de plasma, por ejemplo, hemos visto que reactores que utilizan precisamente la energía eléctrica, pero pues obviamente siguen siendo limitadas las reacciones, siguen siendo limitados los procesos donde se puede aplicar. Entonces, hay opciones, pero pues no podemos llevar a ese nivel. Inclusive ya, como lo comentó ahorita el doctor en la introducción, pues precisamente los microondas, ¿no? La radiofrecuencia para calentar los procesos, pues son tecnologías prometedoras, pero que todavía para escalarlos a los niveles que tenemos las biorefinerías o las refinerías grandísimas, o para altos niveles pues de producción, sí lo vemos todavía pues lejos, ¿no? Entonces, creo que aquí es una fuente pues bastante interesante, ¿no? No sé, sí se tiene que conjugar muchos aspectos para poder lograr esto. Entonces realmente no sé si ustedes tengan algo que aportar a esta precisamente este apartado. Pues es que creo que hay también es un tanto parecido como la cuestión esta de la energía solar, ¿no? O sea, dices, no manches, pues sí, la energía del sol, bueno, digo, no es infinita, por supuesto, pero eventualmente terminará cuando ya quién sabe que esté presente de vida en este mundo. Entonces, pues bueno, hay que aprovecharla, pues sí, pero imagínate todo el reto para almacenarla, para transmitirla, cuánto se va a perder. Que si hay que poner todas las instalaciones cerquitas para que no se pierda mucho voltaje, que si la intermitencia, o sea, no, o sea, es un relajo. Y en este caso de la electrificación, pues yo pienso que es lo mismo, porque en realidad mucha de la tecnología que se utiliza ya para producir propiamente electricidad todavía ni siquiera está perfeccionada. Entonces, o sea, si queremos perfeccionar toda por ejemplo, una refinería, biorefinería o lo que se les ocurra y todo electrificado, dices, pues no manches, así ni las refinerías están ya, bueno, a lo mejor las refinerías sí podríamos decir que podrían estar cerca de sus puntos óptimos ya por tanta experiencia, pero por ejemplo una biorefinería o una producción de hidrógeno a partir de electrólisis, o sea, procesos que de por sí no son óptimos y falta todavía muchos pasos por dar y todavía los queremos electrificar, pues creo que se Sí, complica un poco. sí, también creo lo mismo y creo que aquí el gran actor también que puede impulsar mucho esto, pues es precisamente esos actores que es la industria que le invierta a este tipo de proyectos que no son pues proyectos a corto plazo, ¿no? Ni a mediano, sino son a largo plazo de desarrollarlos hasta llevar a un punto como lo comentas, ¿no? Entonces, lamentablemente los de la industria quieren pues soluciones rápidas, soluciones a corto plazo, mediano, y pues difícilmente les interesa un proyecto a largo plazo, ¿no? Completamente. Mientras sea más barato, yo creo, algún combustible fósil o el carbón, no sé lo que sea, pues bueno, pues utilízalo ya, ya veremos qué hacemos después, hombre. Sí, y es algo pues, Yo, por Pero sí. ejemplo, ahí han visto que dicen que la electrificación de membranas para la captura de CO2, o sea, todavía ni podemos capturar el CO2 bien y ya quieren electrificar lo que se supone que queremos evitar. No me dan las cuentas, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero bueno, son soluciones ahí de posibles y factibles, pero como decía ahorita Lalo, pues primero perfeccionemos bien la captura de CO2 y luego ya pensemos en membranas, que también es un área que todavía está pues, en proceso, y luego las electrificamos para ver dónde vamos a sacar electricidad para capturar lo mismo que queremos abatir en electricidad. Entonces, así como que, ay, no sé, me da como, me como da algo, ¿verdad? ansiedad, Sí, diría el meme. O sea, pues sí. quiero, lo que capturo, que es lo que quiero evitar, lo quiero electrificar, y la electrificación sigue siendo un problema en la generación de emisión de gases de efecto invernadero, y todavía no tengo perfeccionada la producción de electricidad por otras rutas, entonces me da así como ansiedad de ese, pero bueno, son cosas que a lo mejor un día funcionan, ¿no? Entonces yo creo que son estos mismos temas lo que tal vez a la audiencia diga, pues eso yo creo que ni es cierto, nada más son pues por decir que vamos avanzando, no demerito el trabajo, pero yo creo que hay mucho que hacer. Sí, sí, exactamente. Ya, de hecho, está bien dicho que pues para ya alcanzar la descarbonización total, pues no solamente va a depender de una fuente, ¿no? Sino pues, de un conjunto de fuentes completamente para poder lograr esa descarbonización. ¿Sí? Y justamente en ese sentido, pues yo le quiero preguntar a Gabriel, perdón, ¿qué estrategias se están considerando pues precisamente para integrar varias tecnologías y enfoques en este sentido y cómo se puede desincronizar los desarrollos tecnológicos con las necesidades precisamente pues de la industria? Gracias, José, por la pregunta. Sí, hay varios enfoques que se han considerado en la descarbonización, ¿sí?
El primero es, yo creo que uno de los enfoques que debemos tener es, pues, diversificarlo. Ya lo comentaba la vez pasada, diversificar el mix energético de lo que tenemos, ¿no? Podemos electrificar, pero pues si voy a seguir quemando carbón, sí, o combustorio, pues, de nada va a servir, ¿no? Eh, por ejemplo, esa es una parte. La segunda sería, por ejemplo, en el caso de los vehículos y demás, pues ser un poquito más eficientes en cuanto a la retención de, por ejemplo, de energía, ¿sí? Tenemos ahí un problema que es, por ejemplo, el litio, ¿sí? Que pues es bastante costoso de producir y ya lo comentabas tú muy bien, que es hacer un análisis de ciclo de vida para ver efectivamente eso, ¿no? Otra de las cosas que yo pensaría es aumentar la eficiencia de los paneles, ¿sí? Aunque no estoy así del todo seguro bueno, qué tanto se puede aumentar, pero, pero bueno, esa podría ser alguna de las cuestiones. No sé si me están escuchando, creo que se está cortando un poquito Se cortó un Sí, poco, sí, está. Gabriel. Un La última poco, parte de pero la sí te eficiencia. escuchamos bien. ¿sí? Ok, sí, entonces un poquito de deficiencia de los paneles, creo que ahí también es bastante importante, pero tiene que ser definitivamente la diversificación, ¿sí? Hay que básicamente agarrar electricidad de cualquier fuente renovable y no contaminante que podamos. Si realmente queremos electrificar y descarbonizar esto, necesitamos tomar energía de las mareas, tomar energía del sol, este, biocombustible, siempre y cuando alcancemos igual de cero emisiones ahí. O sea, necesitamos ese mix, ¿sí? Y pues obviamente pues mejorar la eficiencia de los procesos. Sí. De todos los procesos aquí nos competen, por ejemplo, los procesos químicos, la intensificación de procesos es bastante importante para esto, ¿no? Pero, por ejemplo, en otro tipo de industrias, pues es, por ejemplo, en la industria de los autos, pues mejorar la eficiencia de las baterías, que no se calienten. O sea, hay varios puntos. Ahora sí que no hay pues un solo enfoque, eso más bien yo creo que va a depender mucho de las necesidades de cada industria, ¿sí? Y más bien yo pienso que aquí el reto debería ser, eh, pues, cómo podemos integrar esas necesidades, ¿sí? En un mix energético que nos permita descarbonizar todo como tal, ¿sí? Porque probablemente las necesidades de una industria, pues no son, pues las necesidades energéticas de una no van a ser las mismas que las de otras, y ya desde ahí tenemos un problema para distribuir la energía y para descarbonizar. Entonces, ahí tenemos un reto de cadena de suministro bastante interesante también. Hay muchos enfoques, la verdad, que Sí, pudiéramos ver ahí. No sé si alguien quisiera, Juan José. sí, yo de hecho, yo considero que ahí tendríamos que ser un tipo Frankenstein ahí completamente de todo, agarrar todos esos términos que normalmente trabajamos como la captura de CO2, los biocombustibles, la economía circular, el hidrógeno verde, combinarlo con la electrificación para así lograr quizá disminuir pues este tipo de, ¿no? La descarbonización de la industria química. Tal vez ese Para, sería un enfoque pues que podría funcionar tal vez a largo plazo, pero se ve pues un poco complicado, ¿no? para obtener un ROI positivo, ¿no? Y bueno, Gabriel, perdón, y hay tanto que nos están vendiendo últimamente que el amoníaco verde, que el mejor ejemplo usando la electrificación. En tu opinión, ¿tú piensas que sí cumplen los objetivos o nada más le batearon el bote de un lado a otro? Yo creo que le patearon el bote de un lado a otro, doctor. ¿Por qué? Porque realmente ahorita siento que no estamos en condiciones de realmente alcanzar las cero emisiones. Si usted va, por ejemplo, en muchas revistas, por ejemplo, la International Energy Agency, no recuerdo de Estados Unidos, una institución de esas, recientemente sacó un estudio del mix energético que hay a nivel mundial y el 80% sigue siendo quema de combustible, ¿sí? El problema sigue siendo, por ejemplo, la electricidad, ¿de dónde vas a sacar la electricidad en el caso de la electrificación? ¿Sí? Eh, no quiere decir que no podamos alcanzar eso. Bueno, ya lo comentaba yo el podcast pasado. Yo lo veo difícil, sobre todo pues porque no podemos ir en contra de la termodinámica, ¿sí? Y ¿Mm? aparte, pues hay otras cosas ahí implicadas en el análisis de ciclo de vida, como el uso de agua para las baterías y demás, que me ponen a mí un poco a dudar de, no estamos tapando
un hoyo, cavando otro, no, no lo sé. Sí, entonces, híjoles, yo tengo ahí un poquito de dudas sobre la descarbonización. A lo mejor sí estamos descarbonizando, pero a lo mejor estamos Entonces eso del contaminando. amoníaco verde por electrificación está así como en tal, sí, pero quién sabe, o en tu opinión, El amoníaco, el amoníaco híjoles, verde. yo creo que está como, quién sabe, doctor, porque pues también depende de dónde sacamos las fuentes de amoníaco. Recuerdo que por ahí hay Pues fuentes es que así allí el bastante. problema es el nitrógeno, que hay que sacarlo de pues como el equivalente al hidrógeno verde, ¿no? Entonces desde ahí empezamos con la misma historia. Por allí estaba viendo un trabajo, lo sacan a veces de pues literal, o de las vacas, entonces, o cosas así para procesar el ¿Sí? amoníaco. Entonces dices, bueno, a lo mejor si producen mucho, no sé la producción, si alguien tiene el dato, agradecería lo pusiera en los comentarios, pero no sé, la verdad, no sé si para empezar desde el punto de vista de cadena de suministro eso sea viable. Ahí sí me generan muchas dudas. Y tú, Gabriel, que estás tan metido en estas cosas de biocombustibles, para tu opinión, ¿un día se podría electrificar la aviación? Pues yo creo que sí, no, nunca digan nunca. Sí, ya me lo dijeron en un congreso, nunca digan nunca. Justamente cuando dije que no, yo creo que sí, pero no ahora. ¿Y por qué? El problema para electrificar la aviación es el peso de las baterías. ¿Sí? Ok. Las baterías añaden mucho peso. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en los coches eléctricos. La mayoría del peso que es la batería. De hecho, va en medio del coche, principalmente pues, para distribuir el peso por aerodinámica y demás. Yo lo veo difícil ahora en 2024, no lo sé, a lo mejor alguien saca la super batería, ¿sí? O a lo mejor la solución no es la batería convencional que estamos pensando, que es como la de un smartphone, ¿sí? Ajá. A lo mejor ya tenemos que pensar ahí en celdas de hidrógeno, no sé, algo ahí un poco diferente. Pero así, ahora, como pensamos así, electrificar de manera convencional, lo veo difícil. O a lo mejor los aviones pequeños, pero no los vuelos comerciales grandes. Y entonces ahí volvemos a lo que tú decías al inicio, ¿no? Tal vez este mix energético, unas cosas serán con biocombustibles, otras las electrificaremos, otras serán los e-fuels, ¿no? Tal vez, ya ves que por ahí también están otras alternativas, entonces pues un poquito las energías estas eólicas y solares, algo, un poco de todo, tal vez dependiendo del caso, ¿no? Sí, yo creo que aquí es un poquito de lo que dependa. Yo me acuerdo mucho del comentario que hizo Lalo la vez pasada de que la grababa mi pesimismo, pues aquí el pesimismo es de que yo creo que no, realmente es muy difícil que alcancemos el mix energético hasta, vuelvo a repetir, o que alcancemos a cero emisiones hasta que no llegue una nueva energía revolucionaria, así la fusión o algo así, algo realmente que sea un cambio de paradigma, porque ¿qué es lo que hemos hecho hasta el momento en, no sé, 10.000 años de historia humana? Hemos quemado cosas para producir energía, lo único que ha cambiado ha sido que hemos quemado. Sí, pero seguimos quemando cosas y la mayoría de energía que producimos es quemando cosas, entonces, hasta que no haya un Fíjate. cambio de paradigma, ¿sí? Hasta que no rompamos ese ciclo, pues no sé si alguien quiera comentar algo, Sí, yo proceder a también, una pregunta. sí, yo también estoy de acuerdo que es muy, pues estamos en etapas tempranas de todo este tipo de procesos que se acaban de comentar y pues la infraestructura que tenemos actualmente y los procesos, el desarrollo de estos procesos, pues hacen dudar, ¿no? De si, a gran escala se pueden implementar algún día. Entonces, pues habrá que ver si lo alcanzamos a ver, ojalá que sí. Si no, pues ya se quedará para la posteridad. Bueno, pero pues algo intentamos hacer ante esta situación, ¿no? En apariencia, ¿no? Irreversible en apariencia también, ¿verdad? Es que creo que mucho cae en la fiabilidad de los procesos, güey. O sea, bueno, digo yo me pongo a pensar, ok, queremos producir electricidad a partir de, no sé, voy a decir una tontería, a lo mejor no totalmente sostenible, pero la quiero producir electricidad a partir de biomasa. Digo, o sea, ¿qué tan factible, o sea, es eso? O sea, cuando yo tengo, bueno, no me sé los números exactos, por supuesto, pero yo me atrevo a decir que tenemos una reserva de carbono mundial y de ciertos países, pues mucho, muy grande. O hay reservas de petróleo en algunos lugares mucho, muy grande, entonces hay cierta certeza.
hay cierta pues, fiabilidad de eso, ¿no? O sea, sabes que yo necesito energía, pues ahí agarro 1, 2, 3 mil toneladas de carbono de las que tengo aquí almacenadas y ya está. Oye, bueno, pero sabes que hay que utilizar hidrólisis y sabes que hay que utilizar biomasa o sabes que hay que utilizar energías solares. Es ching, bueno, pues que ahorita está nublado. Bueno, sabes que ya la biomasa ya se la comió el ganado, qué sé yo. O sea, detalles de ese estilo, pues, ¿no? Que digamos que de una sola cosa queremos que sea la solución para todo, ¿no? De la energía solar queremos remediar el mundo, de la biomasa queremos remediar el mundo, de la caquita de la vaca queremos remediar todo el mundo, ¿no? Y cuando ya hay procesos que son, pues, obviamente sí, con sus asegúnes y que contaminan y bla, 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 pero en términos de seguridad energética, pues están ahí, ¿no? O sea, digo, pues sí, son confiables, pues, ¿no? Entonces también es complicada esa parte. Ahorita Ahí de me gustaría nada más pronto los añadir un poquito nuevos, lo que comentaba Dado. Nos hemos centrado mucho en el proceso, pero pues no nos hemos centrado nada realmente en las materias primas, dónde vamos a sacar tanto, o sea, todo ha sido el proceso y que vamos a crear tal cosa, pero no es, creo que también tenemos que ver de dónde vamos a sacar esa energía, o sea, la materia prima. Y ahí pues me gustaría hacerle una pregunta a César precisamente en esta parte de las materias primas, que, ¿qué papel crees que juegan en la parte de viabilidad en estos enfoques de electrificación, César? Y pues, ¿crees que influye bastante la procedencia de dónde vengan estas materias primas? O bueno, por materias primas me refiero a pues, producir, no sé, de biomasa, del sol, del agua, qué sé yo. No sé, ahí O- que nos pudieras contar. Ok, y también depende de alguna manera de la fuente de energía, ¿no? Lo que me estás platicando un poquito, Gabriel. Muchas gracias por Sí. la pregunta. Me he quedado atento a lo que han dicho porque la verdad es interesante, ¿no? Porque plantearon el problema desde solamente la quema, ¿no? Del combustible. Me mencionó el doctor Gabriel en un principio de que pues hay que ver también qué pasa para atrás y para adelante, ¿no? Con los aerogeneradores, con las celdas, con toda esta parte. Y justamente viene con esta parte de que nos menciona Gabriel de la materia prima. Eh, Claramente, pues, si nos vamos por la parte de los fósiles, pues ya hay cierta infraestructura de alguna manera, ya está puesto todo para de alguna manera producir la electricidad por esa vía. Lo que ha pasado en los últimos años es esto, ¿no? De alguna manera ha habido el boom de las celdas solares y pues órale, agarra todo el dióxido de silicio, conviértelo a silicio grado solar o agarra todo de alguna manera para hacer los aerogeneradores, todo el acero para construir torres, para construir de alguna manera las hélices y construyelas. Hay cierta, de alguna manera, viabilidad porque existe el material, pero también hay un daño per se porque estamos utilizando para crear toda esa infraestructura para generar después la electricidad que requiere de alguna manera también energía y que esa energía está produciendo CO2, ¿no? La viabilidad está y de alguna manera está bien, pero me gustaría también hablar de otro tema que pues he estado con esta parte, ¿no? Cuando hablamos de energías alternas, hablamos, como ya lo han mencionado ustedes, solar, eólica, la parte de la maremotriz. Y lo que sucede con todo esto es que son energías que se suelen llamar intermitentes, ¿verdad? De alguna manera funcionan de una hora a otra hora del día, que si existe el viento, que si las condiciones del viento son de más de 10 metros por segundo, de 10 a 12 para que se muevan toda esta parte. Y ahí viene lo que yo considero, más allá de lo que han platicado, que es el problema y la viabilidad de la que me hablas, Gabriel, y de los tipos de fuente de energía, que es el almacenamiento de esta energía para después llevarlo a la parte de la industria química, ¿no? Podemos tener almacenamiento de segundos con los supercapacitores, podemos tener almacenamiento de minutos con las baterías de minutos a horas. Existen unas baterías que se llaman de flujo, de alguna manera el bombeo de agua para después utilizar esa energía potencial y de alguna manera tener esa parte. Y lo que han mencionado muchos de ustedes, ¿no? Podemos tener almacenamiento que puede durar semanas, como por ejemplo la producción del metano, del hidrógeno verde, la producción del amoníaco. Yo creo que aquí es donde va a radicar de alguna manera mucho del problema del que estamos hablando, ¿no? Porque para, por ejemplo, construir una batería, hablamos de litio, ¿no? Ya dijimos que el litio pues tiene sus asegúnes, como lo mencionan ustedes, para todo el proceso de fabricación de alguna manera, de extracción para después la fabricación de esta batería. Yo creo que ahí es donde tendríamos que mirar qué tan conveniente es de alguna manera esta energía alterna
si lo vamos desde la cuna hasta que ya muere el proceso como tal, ¿de dónde vamos a echar todo esto? ¿Dónde vamos a echar las baterías después? Hay que voltear a ver esta parte. Pero viabilidad, para mi punto de vista, o por ejemplo, si hablamos del silicio, pues el silicio, si no me equivoco, es el segundo elemento más abundante sobre la corteza terrestre. Pues sí tenemos mucho silicio, pero no viene el silicio solo, ¿verdad? El problema es que viene ahí con ciertas impurezas, viene con el oxígeno y requerimos mucha energía para de alguna manera llevarlo a purificar y que ya este silicio nos pueda servir en las células solares. Viabilidad existe, pero también tenemos que invertirle energéticamente y invertirle monetariamente y también invertirle en impacto ambiental para después, de alguna manera, nosotros poder decir al punto que llegamos. Ahora sí, pues es net cero, pues net cero de alguna manera, ¿no? Porque si volteamos a ver en retrospectiva, pues como que no estuvo tan limpio esa parte. Yo diría que de alguna manera viabilidad existe, dependiendo del tipo de energía, como mencionamos, pues sí, eólica, la solar, la maremotriz, la geotérmica, todos podamos tener de alguna manera muchas fuentes de energía para llevar a nuestra energía, a nuestra industria química, también dependiendo de las condiciones que nosotros queramos tener, ¿verdad? Juan José, ¿querías añadir algo? Perdón. Sí, nada más comentar, ¿no? Que justamente yo también pienso semejante, que precisamente las materias primas que más se pudiesen enfocar a esta parte de electrificación, pues son las que se podrían procesar pues a más baja temperatura, ¿no? Completamente, o sea, que no sean tan demandantes de energía como justamente lo acabas de comentar. Creo que este tipo de procesos, pues sí tiene un alcance todavía mucho más cercano que algo que ya, pues altamente demandante, ¿no? Como por ejemplo, pudiéramos ponerlo el ejemplo de electrólisis del cloro, ¿no? Que simplemente pues es de poner energía y ponerle la separación electroquímica, ¿no? Pero, por ejemplo, como lo comentamos ahorita, para el proceso pues de la producción de amoníaco, donde son altas temperaturas, altas presiones, pues alcanzar esas condiciones a través de electrificación, pues es muy complicado. Entonces, creo que sí es muy... podemos también considerar eso, ¿no? Dentro de esto de las materias primas. Y también creo que, pues sí, y justamente tendremos que idear una manera de poder almacenar esa energía. Tal vez en alguna transformación de algún producto, pues que después nos retribuyan esa energía, almacenarla químicamente, o solamente pues como lo conocemos, ¿no? Podemos transformarla en otro tipo de energía que después la podamos usar para poder utilizarla. Pero sí es un gran reto, pues esto, ¿no? Y que no hemos considerado precisamente en la electrificación, ¿no? Que ayuda a la electrificación. Sí, claramente, ¿verdad? De alguna manera, pues como estás mencionando, sí, y como mencionaste en un momento, sí hay una influencia, ¿no? En la procedencia, pues, de la energía y en la eficiencia, dependiendo de dónde venga y hacia dónde vaya a ir, hacia qué proceso quería decir esta parte. Y nada más quería cerrar esta parte que hablamos del mix energético, lo mencionamos en los podcasts pasados, pues que como es un traje a la medida, ¿no? De alguna manera va a depender de muchas cosas para llevarse a cabo en un sitio con las condiciones pues claramente bien establecidas, ¿no? No es lo mismo ponerlo en México que ponerlo en Finlandia, ¿verdad? Electrificar una industria química va a depender de muchas condiciones, pero yo sí soy, al contrario de Gabriel, que su pesimismo, yo sí estoy del lado de que sí se puede de alguna manera o que se tiene que investigar. Estoy de acuerdo y lo he dicho, no voy a contrariarme con esta parte de que hay que utilizar la parte de los fósiles, están ahí, pero también hay que voltear a ver cómo podríamos suplir, o sea, o cómo nos podemos ayudar. A lo mejor no se va a acabar en X tiempo, a lo mejor sí hay mucho, pero también hay que ver y diversificarnos hacia cualquier eventualidad, ¿no? Eso yo creo que Sí. Más ahora que queremos vivir en Marte, ¿no? exactamente, si nos llega a pasar como Wally que nos queremos, no, más bien Wally se va y vuelve, va, porque nos queremos cambiar de planeta, pues hay que buscar diferentes Es fuentes. más factible cumplir eso que la Agenda 2030, tal vez. Es que Pues en sí, ¿verdad? realidad, o Sí, no, sea, si lo piensan, mucha de la motivación, o sea, más allá, por supuesto, de, de, la generación de conocimiento y la generación de tecnología, pues mucho también es empujado por cuestiones políticas. Y como que a veces siento que también esa desconexión entre una política pública energética bien hecha, conectada con lo que realmente se puede hacer, pues como que genera ahí un gap que justamente luego hace que estemos aquí discutiendo eso, ¿no? Si se puede, no se puede, bueno, sí se puede, pero nos falta mucho, bueno, hay que estar listos, bueno, pero es que mejor el carbón, o sea,
Siento que sí, o sea, más allá del desarrollo científico y demás, como que el apresurarse a sacar las cosas también creo que es como una desventaja, pues, en términos políticos. Pero se Con tiene tal que de cumplir consolidar, ¿no? agendas, ¿no? De alguna manera, como existe la consolidación de los fósiles, pues va a tener que transcurrir cierto tiempo en que se consoliden todo este tipo de tecnologías, ¿no? Y yo sí soy partidario, pues, que tengamos esa brecha de tiempo. Y todavía me voy más allá de lo que dices tú, Eduardo, ¿no? Dices de los gobiernos, yo creo que son intereses particulares de muy pocos que pues, realmente no van a cerrar el grifo, como lo has dicho, ¿no? O sea, Sí, totalmente. en ese sentido, pues no vamos a poder hacer nada, pero cuando menos tener ahí nuestras alternativas, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. yo creo que Sí, es lo sí, sí, importante. tienes razón. Digo, eso me hace pensar que no hace mucho esta semana leí que las ventas de autos eléctricos estaban así por los suelos, ¿no? Y que porque justamente con el impulso de políticas gubernamentales que quién sabe quién haya hecho, sobre todo en la Unión Europea, que son como muy, según ellos, progresistas, espero que nadie nos vea de allá, que me perdonen, pero o sea, justo el impulso a, no, ¿saben qué? Vamos a eliminar los autos de combustión interna para el año quién sabe cuál, y ya ahora estamos produciendo miles y miles de autos eléctricos chinos y de donde sea, ¿no? Y las ventas de autos eléctricos están por los suelos. Entonces dices, bueno, pues, o sea, ¿qué está pasando? Pues, o sea, tú realmente es ahora sí que proponer por proponer, en realidad nada más políticas públicas y sin ver objetivamente, o por supuesto el sector industrial, pero también el sector poblacional, ¿no? O sea, ¿cuál es la capacidad, incluso de consumo y demás, no sé, a veces nada más es la propuesta por la propuesta y decir, ah, sí, vamos a vivir en un mundo en net zero y demás, ¿no? O sea, bueno, pues sí, o sea, pero tú vives en tu burbuja y vamos a ver cuál es la realidad del mundo, ¿no? Pero bueno, ya creo que ese es otro programa Pero está aparte. interesante de alguna manera. Es otro programa, exactamente. Pero de alguna manera le tengo una pregunta ahorita al doctor Gabriel. Con respecto a su experiencia, ¿qué perspectivas ve usted a corto, mediano y largo plazo para este tema de la electrificación en la industria química? En cuanto, por ejemplo, pues ya sabemos que existe, pero la escalabilidad sí se puede implementar, no se puede implementar. O más fácil, ¿qué barreras de alguna manera deberíamos de romper para tener estas tecnologías o para implementarlas? Pues yo creo que ahí sí yo a veces pienso como Eduardo, que dice que nada más a veces queremos cumplir ciertas agendas políticas en función pues no sé, de quedar bien con alguien o con ciertos entornos y contextos, cuando en realidad el avance científico pues no ha llegado a ese punto, ¿no? Y yo les platicaba en el episodio pasado que casi un mes estuve en Perú. Y yo platicaba con alguien de Iberdrola que ya tienen electrolizadores, porque yo en ese mismo programa dije que yo en su momento yo no creía en eso de la generación de hidrógeno industrial con electrólisis, pero ahora sé que ya hay electrolizadores de tamaño y de escala industrial. Y ellos mismos abonaban a que esta parte de la electrificación, que es otra de las cosas que Iberdrola también estaba como interesado, y digo, y esto es más, no es mi opinión, es algo que yo escuché y que creo que es una visión muy efectiva como del lado de la tecnología, ciencia, más allá de la agenda de políticas públicas energéticas. Decían que el problema es tratar de alinear la parte en el caso particular de la electrificación con qué es en realidad, qué es lo que vamos a entender al final del día como NIT cero, ¿no? Porque pues le decían, es que y cualquier termodinámico de kinder, y lo voy a decir de esta forma sin menospreciar a nadie, nada más por decir la termodinámica o un termodinámico básico diría, es que siempre tiene que haber un desperdicio, entonces desde ahí ya empezamos mal las definiciones, ¿no? O sea, siempre tiene que haber la segunda ley de la termodinámica, la entropía siempre va a crecer y siempre va a haber algo, un desorden, y entonces eso del NIT cero, pues como que no es tan termodinámicamente viable per se desde el punto de vista teórico elegante. Entonces, desde ahí ya tenemos una política pública que no es como científicamente del todo válida, ¿no? Entonces ya desde ahí ya empezamos mal a plantear las cosas y así platicaba esta persona de Iberdrola y decía, entonces el problema es, ¿qué es en realidad lo que vamos a entender como NIT cero y cómo vamos a alinear esa idea con la cuestión de la electrificación? Entonces aquí el problema es que entre los grandes retos es en realmente definir qué es lo que científicamente o tecnológicamente podemos decir es el límite inferior de emisiones de gases de efecto invernadero, desperdicios, contaminación
o no sostenibilidad o no verde que deberíamos de entender en vez de llegar a la idea de, porque de esto también conectaba con la idea del concepto de economía circular, ¿no? O sea, todo se debe reusar, reciclar, reparar y volverlo a la cadena de suministro, ¿no? Entonces, pues hasta ese punto también estamos en un conflicto de, no es cierto que esto pueda ocurrir termodinámicamente. Entonces, ¿cómo podemos alinear primero con la Agenda 2030, el objetivo de Net Zero, la electrificación, el concepto de economía circular y los conceptos de sostenibilidad? Y una vez partiendo desde ahí, pues sí hay retos reales que habría que cumplir y ellos mismos aceptaban que el primer reto que tenemos como industria, como gente en el área de ciencia y tecnología aplicada es tratar de utilizar, como ustedes mismos han dicho en este programa y en el programa anterior, este mix energético combinado de tal suerte que ahí vendría un gran problema de optimización, ¿no? Como aquí Gabriel y César les gusta resolver en estas superestructuras de cómo sería la combinación para usar la mínima cantidad de combustibles fósiles para lograr ese objetivo bueno, el net cero real, ¿no? Y entonces, ¿qué es biocombustibles? ¿Qué es, o sea, de biomasa? ¿Qué es en realidad combustibles fósiles? ¿Hasta dónde el CO2 y el hidrógeno con los e-fuels pueden lograr? ¿Qué puedo electrificar con estas tecnologías de plasma, de microondas, de columnas de destilación electrificadas, etcétera, ¿no? De energía solar, eólica, y entonces realmente esa combinación es la única solución. O sea, no podemos vender, vamos a electrificar todo como el siguiente paso, porque en realidad volvemos de hecho, el ejemplo que yo ponía de las membranas electrificadas para la captura de CO2 fue algo que ellos mismos me dijeron, ¿no? O sea, pues es que eso es como hasta mentalmente choca, ¿no? O sea, ¿cómo voy a electrificar algo donde estoy a capturar lo que la misma electricidad puede generar? Entonces, y entonces desde ahí yo creo que el primero es que en verdad el reto, oportunidad y poder escalar estas tecnologías es que alineemos bien estos conceptos con la termodinámica y con la realidad para una agenda política pública que realmente sea posible de cumplir desde el punto de vista tecnológico y científico. Es decir, una agenda de net cero real con objetivos reales y dejar de vender eso de vamos a hacer llegar al cero el desperdicio, cero emisión, 1000 verde, cero oscuridad. Entonces, no es cierto. Entonces, ese sería como el primer reto y oportunidad a la pregunta, César, de escalar y de poder llevar a cabo, ¿no? Entonces, digo, y esto yo estoy más que nada refraseando esta plática con esta persona de Iberdrola, ¿no? Entonces, creo que por algo lo dice, ¿no? El otro punto es la cuestión de la economía circular y viene la misma historia, que es en realidad hasta dónde podemos reusar, reciclar y quizás en estos procesos de reuso, de reciclo, esos desperdicios, los procesos que lo hacen se podrían electrificar o podrían operarse tal vez con alguna energía proveniente de biomasa, con hidrógeno, no lo sé. Y entonces esa cuestión de la economía circular, ese paso de, en vez de la basura, desmenuzarlos en sus componentes, sea como reuso, sea como reciclo o como le querramos llamar, y reincorporarlo a la cadena de suministro, pues ahí puede haber también esa parte de atacarla como energía que venga de eólica, solar, biomasa eléctrica, si sabemos de dónde sacarla, de los e-fuels, y entonces podríamos abonar a que el paso que hoy sigue siendo complejo de reuso y reciclo, que contamina, que no es tan verde, poder cerrar el concepto de economía circular, pero volvemos a la misma historia, sin vender la panacea de que la economía circular es cero desperdicio y todo se va a reusar y todo se va a reciclar. Es decir, volver a poner el concepto, reformular el concepto de economía circular y entonces tal vez en ese paso volver a plantear estos problemas de optimización de cómo hago la mayor reuso, el mejor reciclo con el mínimo contaminación, el mínimo impacto ambiental, con este mix energético y garantizo el poder, lo máximo que yo pueda reintegrar a la cadena de suministro. Y pues en el pesimismo, como ustedes llaman, hasta donde demos, ¿no? Porque voy a seguir usando fuentes naturales porque no puedo cerrar el ciclo completo, pero bueno, tal vez prolongue mucho. Y ellos decían también reformular el concepto de economía circular. Y lo otro que ellos alegaban mucho es cómo tenemos definido el análisis de ciclo de vida.
porque pues ellos decían es que es una cosa como muy convenenciera, ¿no? Si lo pongo de aquí está la cuna y aquí está la tumba, me sale verde, pero si lo hago más para atrás o más para adelante, ya no me sale. Entonces, bueno, voy a decir que es de aquí a aquí la cuna y la tumba y me sale verde o sostenible. Entonces decían ellos mismos, es que pues todos para nuestros fines, pues ajustamos el análisis del ciclo de vida a nuestras políticas, a lo que nosotros queramos ver. Entonces, otra área de oportunidad, de reto para escalar, para poder llegar a estas cuestiones de electrificación y todas estas formas alternativas de llegar a la sostenibilidad, pues es replantear el análisis de ciclo de vida. Entonces yo creo que en el fondo, de una forma coherente que involucre desde la extracción de la materia prima hasta la disposición final del producto o, si no hay disposición final del producto, hasta su reuso y reciclo y reincorporación en la cadena de suministro, ¿no? Entonces, al final del día, lo pareciera ser que el problema no está como en la parte técnico-científica. Ahí tenemos y nos queda claro y tal vez tenemos nuestras limitaciones y somos muy honestos en eso. El problema, al menos desde este punto de vista industrial, radica en que las políticas públicas que han prometido y que nos pueden obligar a cumplir, que ni siquiera estamos capacitados, no por falta de conocimiento, sino porque la tecnología no ha llegado a ese punto, o peor aún, porque queremos violar leyes fundamentales que no se pueden violar. Entonces, el problema no es la tecnología y la ciencia que quiero una respuesta más rápida. La respuesta podrá llegar muy rápido, pero al final del día pues nunca podrá cumplir la meta porque, pues para empezar, o váyanse al libro del Castellan y entonces empezamos a hablar desde ahí otra vez, ¿no? Entonces yo creo que estos tres puntos, refrasear los conceptos de economía circular, los conceptos de net zero y el concepto de análisis de ciclo de vida en el momento en que sean consistentes más allá de políticas públicas que queramos cumplir y que sería el sueño para salvarnos de esta situación que estamos, podría ser la solución a que realmente estas tecnologías, estos mix energéticos, pudieran cumplir algo realmente real y poder dar una solución más efectiva a esto. No sé si alguien quisiera comentar, abundar esto para ir cerrando ya nuestro día de hoy. Sí, Perdón, pues sí. Sí, bueno, yo creo que sí, bueno, complementando un poco lo que comentaba, doctor, pues precisamente también pues como dijimos, la renuencia, ¿no? A cambiar ese tipo de infraestructura que pues hoy ya está ahí puesta y que para esta nueva electrificación se necesitan pues o cosas completamente nuevas o sí, inclusive cambiar todo el proceso, pues hay una resistencia al cambio, ¿no? Completamente desde ahí. Y creo que también esa puede ser una barrera pues muy interesante que se tiene que, pues digamos, vencer. sí. No sé, César, ¿querías comentar algo? No, no, simplemente iba a redondear lo que dijo. Realmente me llamó la atención que lo que mencionó, porque sí cae más en conceptos, ¿no? Porque creo que tenemos la capacidad a nivel mundial Sí. de superar estas barreras técnicas, pero sí es cierto, ¿no? Pues vamos a caer en la realidad de pues, que el net cero, pues no es un net cero en realidad, ¿no? O sea, ¿No? realmente economía circular, ¿cómo lo vamos a concebir? ¿Cómo vamos de alguna manera a concebir, pues, de que una energía renovable no quiere decir que sea completamente limpia? No, Realmente yo creo que sí es cierto que, que tenemos que caer en eso y ver ventajas y desventajas, ¿no? ¿Para qué conviene cada cosa? Yo creo que eso es lo importante y sí estoy de acuerdo con eso. y aquí voy a decir, como decían los latinos, mea culpa y de nosotros también por andar hasta escribiendo artículos diciendo eso, ¿no? Sí, completamente. Pero también nosotros hemos abonado a eso. Sí, claro, es parte de... Es parte de, y no por seguir el juego, porque al final del día, quizás metidos en esta torbellino de conceptos, es una sutileza que a veces se nos va, ¿no? Y no es que no conozcamos de termodinámica ni fisicoquímica, son sutilezas de decir todo puede ser verde y no hay residuos y todo, ¿no? Pero bueno, digo, y mea culpa mía y de todos que ahí andamos también publicando cosas, insisto, no son falsas, pero si las ponemos en el contexto de hasta dónde es net zero y dónde es realmente economía circular, los conceptos y las tecnologías siguen siendo válidas y a lo mejor hasta los resultados serían fabulosos, mucho más fabulosos de lo que hemos clamado que hemos logrado avanzar, ¿no? Bueno, entonces vamos a cerrar entonces este tema que da para más, quizás otra mesa de trabajo de discutir ahora las políticas públicas y por qué llegamos a estos conceptos, ¿no? Pero esa será otra idea que podríamos tal vez con alguien más experto en estas áreas que nosotros.
Pues muchas gracias a toda nuestra audiencia. Es un tema polémico y de verdad nos gustaría que abonaran con sus comentarios a esto para podernos indicar qué opinan, qué creen. A lo mejor a todos se nos cae el velo, ahora sí se nos cayó la venda o no, tal vez todos tenemos nuestra opinión y serán bienvenidas porque es un tema realmente polémico que no puede tener un cierre como tal, porque es un tema que sigue abierto y seguimos trabajando todos en ello y tratando de mejorar esto. Como siempre, para finalizar nuestro programa, quisiera pedir nuestras 5 palabras finales. Juan José, Para mí el día de hoy es descarbonización. Lalo, Energía sostenible. César, Yo me quedo con mix energético. Gabriel. Energías renovables. Y yo, bueno, Agenda 2030, ya despotrincamos contra ella, pero al final del día sigue siendo el paraguas que sigue gobernando a través del cual todos estos conceptos siguen funcionando. Y como todo es perfectible y podemos seguir usándolo con cualquier ajuste que sea interesante y abone a mejoría. Pues muchísimas gracias a todos por su atención. Sigan apoyándonos, sigan viéndonos, ya saben, por nuestras plataformas y redes sociales, Spotify, Apple Music, YouTube. Y bueno, pues ya estamos casi en el otoño. Nos estamos acercando a los últimos programas de esta temporada, que les seguimos agradeciendo su apoyo. Quedan ya unos cuantos antes de irnos a descansar para volver a traer ideas frescas. Muchísimas gracias a todos. Sigan acompañándonos. Muchísimas gracias. Se despiden como siempre. Gabriel, Hasta luego. César, Hasta la próxima. Eduardo, Saludos a todos. Juan José. Hasta luego. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bye. Bye.